Buenos días a todos. Vamos a empezar con nuestro tercer y último día de la jornada en Ciencia y Tecnología de la Computación, en donde, pues a lo largo del día tendremos la presentación de varias ponencias. Los invitamos a que puedan participar en algunas de ellas. Y pues el día de hoy tenemos el honor de recibir a la doctora Brisbane Ovilla Martínez, quien iniciará con este ciclo de conferencias con el tema de Introducción a la Seguridad en Hardware. Voy a permitirme leer una breve semblanza. Obtuvo su grado de doctora en Ciencias en Computación en el Laboratorio de Tecnologías de la Información del CINVESTAP. Realizó un postdoctorado en el laboratorio de CRNS Hubert Curren en Saint-Étienne, Francia. Sus principales áreas de investigación son la seguridad en hardware, la criptografía aplicada y diseño digital en hardware reconfigurable. Trabajó en la Universidad Autónoma Metropolitana y actualmente es investigadora en el Departamento de Computación del CINVESTAP IPN. Ha publicado en diversas revistas y conferencias internacionales. Ha participado en diversos proyectos con financiación externa relacionado con aplicaciones de seguridad informática. Le damos la más cordial bienvenida a la doctora Brisbane. Le deseamos éxito en esta ponencia y al final tendremos unos minutitos para preguntas y respuestas. Podemos comenzar. Buenos días. Primero que nada, muchas gracias por la invitación a las personas que me invitaron y también felicidades porque veo que es el 30 aniversario. Felicidades sobre todo a los docentes que hacen posible que la institución esté así y que sea bastante prestigiosa. Es un honor estar aquí con ustedes. Para empezar, les voy a presentar hoy la introducción a la seguridad en hardware. Espero que sea una plática que no sea muy pesada para ustedes y es algo que particularmente a mí me fascina porque se mezclan muchas cosas, ¿no? Entonces vamos a empezar. Les presento la agenda del día, que primero vamos a ver como una introducción, una parte de los conceptos y demás, y después vamos a ver algunos ataques en hardware, cómo se utiliza el hardware para acelerar operaciones criptográficas y soluciones a nivel de hardware para la seguridad, específicamente unas que se llaman funciones físicamente no clonables. ¿Okay? Lo primero que tenemos que saber es qué es el hardware o qué es lo que consideramos como hardware, ¿no? El término yo lo veo como muy general porque se dice que son todos aquellos elementos o materiales que constituyen una computadora o un sistema informático. Pero cuando hablamos de esto, entonces el monitor es el hardware, el teclado es el hardware, todo, ¿no? Como tal. Pero específicamente para esta presentación o en esto nos vamos a enfocar en los elementos que hacen el procesamiento y los elementos que hacen el almacenamiento de la información. Vamos a ver si... sí. Entonces el procesador y las memorias como tal, que son los elementos como tal que manejan la información, ¿no? Ya sea que la están procesando o que la están almacenando, ¿ok? Algo importante también es que el hardware es considerado como la base de lo que es los sistemas informáticos. En la capa superior tenemos las comunicaciones, el web, todo lo que se transmite, ¿no? Y más abajo tenemos aplicaciones de software, el software que es la base como tal, que sería, por ejemplo, nuestro sistema operativo, y sobre ese sistema operativo, abajo del sistema operativo más bien, tenemos el hardware, ¿ok? Entonces, este diagrama de capas es muy importante porque lo que es la seguridad, que lo vamos a ver más adelante, prácticamente se maneja, los niveles de confianza se manejan desde esta parte alta, que es, digamos, menos confiable, hasta el hardware, ¿ok? Entonces, como les decía, lo primero que tenemos que saber, además de qué es el hardware, es qué es la seguridad de la información. No sé si alguno de ustedes, nada más para saber cómo estamos, ya ha llevado clases de seguridad o de criptografía. ¿Puede levantar su mano para nada más que sepa más o menos cómo van? Ok. Entonces, ya ustedes saben, ya lo paso. La mayoría lo sabe, ¿no?
Bueno, entonces de esas materias saben que la seguridad de la información engloba muchas cosas, pero básicamente tenemos lo que es, tenemos que dar confidencialidad, tenemos que dar integridad y disponibilidad. O sea, esos son los servicios de seguridad que se dan. La confidencialidad es mantener los datos o la información protegida de que unos terceros que no tienen autorización para acceso a tener, conocer la información, pues no lo conozcan, ¿no? La integridad es que la información en cualquiera de los estados que esté, que son básicamente 3 estados, cuando está almacenado, cuando está en comunicación, se está transmitiendo, y cuando está en procesamiento. En cualquiera de esos 3 estados que esté la información, tenemos que garantizar que los datos, la información no sea manipulada en ni siquiera un solo bit, y que no hay cambios de personas malintencionadas, ¿ok? Y bueno, disponibilidad es que estos datos siempre estén disponibles para la persona que es el dueño de los datos. Imagínense si nosotros estamos, no sé, ahora con todo lo que tenemos, los servicios en la nube, el Dropbox, el OneDrive, todos estos servicios, imagínense que nosotros no pudiéramos entrar a nuestros datos. Entonces siempre se tiene que garantizar que nosotros, que somos los dueños, vamos a tener acceso a esos datos, ¿ok? Entonces, pero además de la seguridad de la información, no es solo, o sea, como tal, proveer seguridad de la información no es solamente dar servicios de seguridad, sino se tiene que ver todo el ecosistema que está alrededor de esto. Y con ecosistema decimos, o me refiero a el tipo de comunicaciones, o sea, hay que proteger las comunicaciones también, hay que proteger el software donde se está ejecutando todo esto que sería lo que tenemos como seguridad, les di aquí la confidencialidad, integridad, la disponibilidad, y también proteger el hardware. Y además de esto, pues todos los productos físicos, la gente. Sabemos que, bueno, me imagino que ustedes saben que el mayor problema de la seguridad son los usuarios, que somos el punto débil de la seguridad. Entonces, para decir que realmente tenemos un sistema informático seguro, tenemos que ver todos estos aspectos. Entonces, es por esto que la seguridad en hardware es bastante importante y relevante en todo el ecosistema de lo que sería la seguridad de sistemas de información. ¿Ok? Bueno, sin embargo, como les decía hace rato, de nuevo repitiendo esto, que se cree que estas capas a nivel de seguridad son menos confiables que la capa de hardware. Entonces los expertos en ciberseguridad, ellos pues asumían que el hardware debajo de los sistemas era seguro, ¿no? Y confiable. Sin embargo, últimamente pues eso ya no es tan cierto. Y uno de los objetivos de esta presentación es mostrarles por qué esto ya no es tan cierto y por qué tenemos que también estar considerando siempre hacer diseños en hardware pensando en la seguridad. Un aspecto relevante de la seguridad, entonces, es que ya el hardware ya no se puede considerar como una raíz de confianza. Más adelante voy a hablar del término de raíz de confianza, pero básicamente es sobre la base sobre la que todo sistema informático se construye, ¿no? Entonces, si tenemos un muy buen hardware abajo, entonces eso nos puede proveer de primitivas de criptográficas que sean seguras para implementar protocolos y servicios. ¿Ok? Entonces, otro término que vamos a ver es un poquito de criptografía. La mayoría de ustedes ya me dijeron que han visto criptografía, solamente voy a hacer un repaso para aquellos que no levantaron la mano. Este esquema criptográfico que les muestro aquí, pues es un esquema de criptografía privada, ¿no? La criptografía privada tenemos el emisor, el receptor, y lo que tradicionalmente se espera es que comparten una llave privada. Si se dan cuenta, esta llave es la misma que tenemos del otro lado, ¿ok? Entonces, la criptografía consiste en tener un algoritmo que es conocido como el algoritmo de cifrado o el cifrador, y junto con ese algoritmo
la llave privada, que es la que nos va a permitir la entrada, que en este caso es un hola, revolverla o hacerle pues varias veces, como meterla en una licuadora, pero que la forma en la que se mezcla depende directamente de la llave que nosotros estamos metiendo aquí, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos, si el otro lado tiene la misma llave, es capaz de realizar el proceso inverso y podrá obtener el mensaje que fue el mensaje en claro, que sería el hola. Pero en caso de que el otro extremo no cuente con la llave, nunca va a poder descifrar cuál es ese mensaje. Se supone que la salida de este mensaje se debería de ver como ruido aleatorio, no tiene ningún sentido, no tendría ningún sentido. Con un solo bit que de la llave cambie, no hay ningún sentido. ¿Ok? Entonces, algo muy importante de la criptografía, y sobre todo ya cuando se mete en sistemas informáticos, es que la efectividad del criptosistema no debe depender de que el diseño permanezca secreto. O sea, por ejemplo, uno podría pensar fácilmente que si para nuestra organización queremos tener un sistema de seguridad y lo estamos diseñando, no vamos a decir nunca qué algoritmo vamos a utilizar. Pues no, o sea, eso no debería ser así. ¿Por qué? Porque hasta te haces daño a ti mismo si no dices qué algoritmo estás utilizando. El decir qué algoritmo estamos utilizando permite que sea conocido por otros y que también esos otros en algún momento intenten atacar tu algoritmo, y si alguna vez lo atacaron, pues ya lo vas a saber, ¿no? O sea, vas a saber que efectivamente no es el mejor algoritmo que pudiste utilizar para tu sistema y lo vas a cambiar. Pero si tú ese algoritmo lo mantienes en secreto, pues capaz nunca te enteras de que fue atacado, ¿no? Y nunca te enteras que realmente crees tú que tienes seguridad y no la tienes. Entonces, lo que se hace es utilizar, normalmente hay algoritmos que ya son estándar en la comunidad, y esos son los que se utilizan. Lo que se tiene que mantener, los mejores algoritmos, como decía aquí, son abiertos, revisados, vetados o aprobados sin piedad por los criptógrafos. La comunidad criptográfica, les digo, publica los algoritmos y todos los investigadores alrededor del mundo que trabajan en eso realizan pruebas, hacen criptoanálisis, hacen ataques a esos algoritmos para ver que también funcionan, y eso realmente permite que, como toda esa información es pública, permite saber que el algoritmo que estamos utilizando aún no tiene algún tipo de vulnerabilidad en su construcción como tal. Entonces, usar la criptografía consiste más que nada en mantener la llave en secreto. Eso sí, o sea, el algoritmo no va a ser secreto, pero esta llave privada tiene que permanecer secreta. ¿Ok? Ojo, que normalmente estos algoritmos, por ejemplo, los de criptografía privada, una llave, digamos, son 128 bits. Entonces es complicado que una persona se aprenda 128 bits. Por eso es que utilizamos nosotros las contraseñas. Pero en los sistemas de información, por ejemplo, en dispositivos de Internet de las cosas, en las computadoras, ¿verdad? A veces esa llave viene en una memoria ahí, ¿no? Que se supone que es seguro. ¿Ok? Entonces, dicho esto, quiero que se queden con la idea ¿no? Lo único que permanece en secreto es la llave. Si la llave es revelada, entonces, o sea, si es conocida de alguna manera, entonces la secrecía desaparece. Entonces, la criptografía, la seguridad en hardware se basa mucho en mantener esta llave en secreto. O sea, la lucha constante es que donde tengamos almacenada esa llave no sea vulnerada de ninguna manera. O que cuando nosotros estemos procesando esa llave, tampoco se pueda conocer la llave. ¿Ok? O si se tiene que transmitir, pero eso sería muy loco. Normalmente no la transmite. Entonces serían dos aspectos, ¿no? En el almacenamiento de la llave y en el momento que la llave está siendo procesada. Eso sería cuando se está llevando a cabo un algoritmo criptográfico. ¿Ok? Ok, entonces, ¿qué
¿qué rol tiene la seguridad en hardware en los sistemas de información? Cuando estaba preparando esta presentación, vi que habían varios documentos en donde se hablaba de seguridad en hardware y cada uno tenía un concepto distinto de lo que era seguridad en hardware. Entonces, de hecho, vi un documento en que decía que la seguridad en hardware era garantizar que en tu site, no sé cómo se dice en español, en tu site, por ejemplo, que no se te va a echar a perder el disco duro, que no se te va a echar a perder, no se te va a acabar la fuente de poder, que se va a quemar, o sea, o que no va a haber una inundación. Bueno, también se puede llamar seguridad en hardware, pero no es la que estamos hablando aquí, ¿no? O sea, eso que quede claro que aquí es seguridad en hardware que tiene que ver con la información. También había otro término que ya hablaba de la confiabilidad en el hardware. Y este sí tiene que ver un poco con lo que estamos hablando en esta plática. Y eso es estar seguro de que el hardware ha sido realizado por fabricantes confiables. ¿Esto qué quiere decir? Sin modificaciones maliciosas y sin troyanos. Resulta que cuando se diseña un hardware, normalmente la persona que diseña el hardware no cuenta con la fábrica que manda a hacer los chips. Los chips se mandan a hacer en una fábrica totalmente distinta de donde se hace el diseño en hardware. Entonces uno lo que manda pues es el diseño como tal, ya todas las especificaciones de dónde tienen que haber las compuertas y demás. Y no sé, se manda a China y otra en Costa Rica, alrededor del mundo hay muchas fabricantes como tal que pasan ese diseño a lo que es silicio, ¿sí? El problema es que se han dado ocasiones en que sin que te des cuenta le agregan un circuito más al diseño y entonces uno recibe pues el chip, ¿no? Entonces, ¿cómo te das cuenta si en el chip alguien le metió un troyano, ¿no? ¿Qué es un troyano? Vamos a verlo aquí. Esta es es muy simple esta idea, ¿no? Pero, digamos, lo que está en verdecito es lo que debe estar por diseño, es lo que debería estar, ¿no? Pero entonces, va a estar la llave, y está el texto plano, que es una entrada, se va a cifrar, y la salida es el texto cifrado. Pero resulta que en el momento que hicieron la fabricación del dispositivo, le agregaron este Tiger, le agregaron este cablecito y un MUX. Lo que sucede es que se activa dado una entrada que solamente sabe el que agregó ese troyano. Si le mandas la entrada precisa, digamos puros unos, por decirlo así, entonces en ese momento este Tiger se activa y entonces el comportamiento normal que debería de tener el hardware, que sería entregar el texto plano, lo que está haciendo es entregando en el canal que debería ser solamente para el texto cifrado, está entregando la llave. Esto es súper malo y créanme que sucede muchísimo. O sea, entonces en hardware hay una lucha así como constante de, ok, voy a mandar a hacer este dispositivo con fulanito de tal, y cuando regrese ese dispositivo voy a poner a otros ingenieros a detectar si no hay un troyano en lo que me mandaron. Entonces no es solo que lo diseñemos seguro, sino no creo, o sea, normalmente nunca crees en nadie. O sea, lo que deberías de tener, o sea, si eres muy rico, pues deberías, o sea, como empresa deberías también tener tu fabricante de silicio, pero eso es carísimo. O sea, hay empresas que no se pueden dar el lujo, ¿no? O sea, hasta empresas grandes no se dan el lujo de tener un fabricante de silicio. Entonces, o puede haber otro tipo de modificaciones, ¿no? O sea, no sé, imagínense que si fuera algún dispositivo para cuestas bancarias, ¿no? Imagínate que también ahí tu llave se está yendo sin que te des cuenta, ¿no? Y normalmente el dispositivo, su funcionamiento no cambia, ¿eh? O sea, cuando uno lo quiere utilizar funciona perfecto, pero no te das cuenta de que hay otras cosas por ahí, ¿ok? Entonces eso sería, ¿qué tan confiable es el hardware?
Y otro término que también está por ahí todo el tiempo es criptografía, seguridad basada en criptografía. Y estos son soluciones que recurren al hardware para proteger sistemas que explotan vulnerabilidades presentes en otros componentes del sistema. ¿Cuáles son los otros componentes del sistema? Pues ya vimos el software, el web. Entonces, lo que decía, la aceleración de los algoritmos criptográficos es una seguridad basada en hardware, ¿no? Y bueno, y entonces la seguridad del hardware, como tal, este es otro término del hardware, se trata de todas las acciones necesarias para garantizar que el hardware esté libre de vulnerabilidades. Esto tiene que ver con identificar las vulnerabilidades, ahorita vemos más adelante qué es una vulnerabilidad, analizar sus efectos, o sea, lo que sabemos es que el hardware tiene vulnerabilidades, sí, casi todo. Hay que ver si esas vulnerabilidades tienen un efecto pues realmente que puede ser peligroso para el sistema, y una vez identificado hay que tratar de prevenir, mitigarlo, reducirlo, eliminarlo si es posible. Muchas veces no es posible, o sea, más adelante también vamos a ver ejemplos en donde el hardware puede ser, hay cosas que ya están hechas, ¿no? O sea, de hecho, cuando nos mandan una actualización del firmware a nuestras computadoras, es que a lo mejor se encontró un hueco de seguridad y no lo pueden, o sea, no te pueden quitar tu procesador y volverlo a hacer. Entonces ya son otras capas que te ayudan a minorar ese problema, ¿no? Bueno, entonces lo que hacen es justamente desarrollar e implementar protecciones o soluciones correctivas, eso sería, y evitar, pero lo más importante es que después tienes que evitarlas mediante las correcciones adecuadas durante la fase de diseño. O sea, de nuevo, lo que sucede con la seguridad es que, a ver, un procesador no se diseñó para que nos dé seguridad. El procesador se utiliza para utilizarlo para hacer cálculos, para ver el YouTube, para jugar en línea, para lo que ustedes quieran. O sea, esa es la aplicación. El problema es que ahora todas esas aplicaciones tienen que ejecutar seguridad. Entonces, resulta que por mucho tiempo el diseño del hardware fue hecho sin pensar que podía ser vulnerable a ataques de seguridad. Y entonces ahora lo que se está promoviendo es que desde el diseño, a pesar de que esa no sea su funcionalidad final del hardware que estamos haciendo específicamente, pienses en la seguridad. ¿Ok? Bueno, entonces las vulnerabilidades son ataques físicos, caballos de Troya, que ya vimos más o menos cómo son. Podemos hacer piratería de la propiedad intelectual. Esto es como decir clonar, o sea, para un fabricante, para una persona que gastó dinero haciendo el diseño de ese hardware, que se lo clonen, pues la verdad son pérdidas muy, muy grandes de dinero, ¿no? Las puertas traseras, modificaciones que quitan el secreto, manipulaciones a nivel del flujo. Bueno, entonces ya como englobando seguridad en hardware, es crear hardware menos vulnerable, acelerar operaciones criptográficas y hacer cosas que el hardware no puede hacer. ¿Ok? ¿Qué es un ejemplo de cosas que el hardware no puede hacer? Si los que ya llevaron cripto, por ahí vieron que hay algunos algoritmos que necesitan números aleatorios, o les llaman noms, ¿no? O semillas, algunos necesitan semillas y demás. Bueno, el software no es bueno para hacer esto realmente aleatorio, ¿no? Entonces ahí es cuando se recurre al hardware para, a partir del hardware, sacar cosas que realmente sean aleatorias y que cumplan las características que son necesarias para criptografía. Esa es una, por ejemplo. Bueno, déjame ver cuánto tiempo llevo. Ok, ahora vamos a pasar a los modelos de ataques a los sistemas de cómputo. Y este es el modelo que yo le digo como el modelo tradicional. Tenemos dos dispositivos que normalmente están alejados, ¿no? O sea, remotos, y que empiezan a mandarse mensajes. Entonces, este dispositivo pues está en mi casa
y este es el servidor que está aquí en SCOM, no sé dónde está el site, ¿no? Pero normalmente es lo que trata de atacar, o sea, lo que se trata de atacar es el canal de comunicación. Se trata de ver, no sé, interceptar los mensajes y ver si puedes encontrar, primero a ver si pasa algún mensaje sin cifrar, que esperemos que no. Pero los algoritmos como tal son vistos como cajas negras, ¿ok? Y entonces, como los algoritmos como tal son vistos como cajas negras porque realmente no sabes qué está aquí y no tienes acceso acá, la protección está basada en problemas complejos, matemáticamente y computacionalmente, de los algoritmos criptográficos. Sin embargo, ahora, pues que nos llegó la modernidad, a mí, a ustedes no, ustedes ya nacieron con la modernidad. Los dispositivos, pues hay un montón de dispositivos por todos lados y al alcance de todos. O sea, no es que nuestros celulares estén encerrados en una cajita o que los vamos a dejar solamente en nuestras casas y nadie va a tener acceso a ellos. O por ejemplo, un sensor, un nodo sensor que está recolectando información y después la transmite al nodo central y de ahí se manda a otro lado. O sea, ya estamos rodeados de procesadores que ellos están mandando información que es importante y muchos de ellos tienen seguridad dentro, o sea, mandan la información cifrada. Entonces esto nos trae nuevos problemas porque antes el ataque era solamente el canal de comunicaciones, pero ahora podemos atacar el canal y podemos atacar los dispositivos como tal. Nosotros podemos llegar y agarrar el dispositivo, les vamos a contar también, y entonces podemos intentar ver si atacando este dispositivo encontramos algo. Entonces ya los algoritmos ya no son vistos como cajas negras, son como cajas grises, ya un poquito más claras, ¿ok? Entonces ahora, como lo que vamos a tratar de hacer es atacar el dispositivo como tal, entonces tenemos que tener protección, ¿no? Para tener una implementación segura. Hay distintos ataques de hardware, digamos, unos son considerados pasivos no invasivos, que son los llamados ataques por canales colaterales, los vamos a ver. Los pasivos invasivos, que es la ingeniería inversa o los ataques físicos. Estos normalmente lo que tratan es, les digo, intentan clonar los dispositivos, entonces algunos hasta los rompen para ver qué hay, o aplican señales que pueden afectar como tal el dispositivo y ya no funciona, pero pues a ellos les sirve para extraer cosas, extraer datos, saber cómo funciona por dentro, qué tiene, cómo está conectado. Y está el otro que son los invasivos activos, que son ataques de inyección de fallos. Ahorita los vamos a ver todos. Un ataque físico, se puede tener acceso al dispositivo, o sea, como les decía, nosotros, imagínense que pues hay un nodo sensor que está mandando en una casa, yo puedo agarrar el nodo sensor, desconectarlo, o sea, quitarle la batería normalmente y tratar de ver si internamente puedo copiar la llave que tiene guardada en una memoria, porque si está cifrando, pues en algún lado debe tener la llave guardada, ¿ok? Entonces es muy fácil para mí llegar y quitarle eso, ¿no? Les decía, son más vulnerables los dispositivos IoT, intentan obtener o modificar datos internos, por ejemplo la llave. Por eso hablábamos al inicio de que los sistemas criptográficos son muy poderosos y lo que hay que proteger es la llave. Entonces siempre lo que se trata de atacar es obtener la llave. Y bueno, pueden modificar el dispositivo. Normalmente para tener como mecanismos para contrarrestar esto, se busca que el dispositivo tenga una manera de detectar que está siendo manipulado, una manera que tenga de alertar, de alguna manera, hoy estoy siendo manipulado, y si no puede hacer esto, que al menos deje evidencia de que fue modificado. Entonces esa evidencia lo que se busca es que, por ejemplo, deje de servir, lo cual también sería, es malo, pero es mejor que deje de funcionar y que ya sepas que no funciona porque ya te lo atacaron, a que nunca sepas que te robaron la llave, ¿ok? Entonces estos son mecanismos de protección que se ponen en los dispositivos físicos. Ahora, el otro ataque que les decía es el ataque por canal colateral.
Estos ataques son muy interesantes porque tienen como objetivo medir las entradas y salidas que tiene el canal lateral. Y esto lo que hace es, en lugar de meternos nosotros como a atacar el algoritmo como tal, lo que vamos a ver es el algoritmo en su implementación, qué información nos da, que podemos utilizarla para poder, como información adicional, y romper la protección criptográfica. Entonces, hay 5 misiones de canal lateral. Una es el consumo de energía, otra es las cuestiones electromagnéticas. En un dispositivo emite señales electromagnéticas que pueden ser medidas, la temporalización y el retardo, y pues lo acústico. O sea, cuando un dispositivo está trabajando, emite ciertos ruidos dependiendo de las cosas que está procesando. Entonces, nada más como recordatorio, ojo, este es un ataque físico. No es lo mismo, o sea, no es lo mismo que un criptoanálisis, porque en los criptoanálisis, pues, hay que tener un conocimiento muy, muy, muy profundo de cómo funciona el algoritmo criptográfico. Y aquí lo que estamos tratando de decir, oye, de las cosas que tú estás jugando por ser un dispositivo físico, que, o sea, siempre va a tener que tener algún consumo de potencia, ¿no? Si, cosas así, todo, o sea, hay algún sonido o tiempo. Por eso es que estamos tratando de romper el algoritmo, pero no en la forma matemática, ¿ok? Aquí hay distintos tipos de ataques laterales. Por ejemplo, ahorita vamos a ver el del tiempo. El del tiempo lo que hace es analizar el tiempo que tardan en ejecutar los algoritmos. Cada operación lógica lleva un tiempo de ejecución, ¿están de acuerdo? Entonces el tiempo tiene que variar en función de la entrada. Por ejemplo, esto es muy obvio en criptografía con algunos algoritmos, porque la ejecución de ese algoritmo depende de la llave. Entonces, por ejemplo, si la llave, el bit 1 es 1, hace tal cosa, y si es 0, pues hace otra cosa. Y cada rama tarda un tiempo distinto en ejecutarse, ¿ok? Entonces, si miden ese tiempo, es posible que si lo mides así a detalle y ejecutas varias veces eso, es posible que poco a poco vayas derivando cuál es la llave que se está utilizando para cifrar esa información. Y ahí ya varió, o sea, ya tiene ese poder de todo el sistema, ¿ok? Entonces, aquí tengo un ejemplo que no sé si lo logran ver, y alguien, quiero que le echen una vista. Y bueno, allá arriba dice que es insecure string compare, o sea, eso es inseguro. No sé si alguien me puede decir por qué es inseguro. Por cierto, está en Wikipedia, no le puse la fuente, pero lo saqué de Wikipedia. Porque se indica la longitud de las cadenas, y esa longitud puede no ser la real y puede agarrar más datos de la memoria. Estás muy casi. En realidad, lo que sucede aquí es que esto para en cuanto el carácter ya no es igual, ¿no? O sea, está comparando un carácter. Entonces le estamos dando información sobre en qué momento ya no coincide lo que necesitamos. Imagínense que esto es una llave, es un password. Imagínense, está guardado el password. Entonces le estás dando información que en qué punto ya tronó. Entonces puede estar haciendo pruebas constantemente. Si vemos el otro, ¿qué diferencia tiene este otro? Dice si va a recorrer toda la cadena antes de salir y dar los resultados, en cualquier caso. En cualquier caso. Entonces esto se le llama constant time, o sea, tiempo constante. Siempre lo que se trata es que, yo sé que muchas veces dices, pues aquí sale antes y termina más rápido esto, ¿no? Si la cadena es más corta. Pero en criptografía
en implementaciones criptográficas esto no es deseado para nada. Lo que se espera es que la implementación y cada vez que tenemos que decidir entre una cosa siempre sean tiempos constantes, porque el dar tiempos constantes en esas operaciones le estás jugando menos información que le pueda servir al atacante. Así como está esto aquí, este es software, ¿no? Pero lo mismo pasa en el hardware, o sea, todas aquellos ramificaciones como tal que podamos tener, o todo lo que alguna ejecución, se busca que siempre tengan el mismo tiempo, ¿no? Para hacerlo seguros. Entonces eso me lleva a que siempre tenemos que pensar en hardware, que las implementaciones sí importan, ¿no? O sea, podemos verlo, o sea, ya de este lado no, o sea, vamos a asumir, y la verdad es que eso asumir es bastante fuerte, porque les decía que hay una comunidad trabajando en los algoritmos criptográficos, y los estándares pasan por mucho escrutinio, a muchas pruebas. Entonces podemos decir que los algoritmos criptográficos que usamos son seguros y son bastante fuertes, y la verdad es que, o sea, tendría que pasar algo muy complicado para que se rompa matemáticamente esto. Pero la manera en que podemos cortar el camino o torcer el rabo es con implementaciones malas de los algoritmos criptográficos. Lo que pasa es que los criptógrafos pues nada más ven la teoría y no se dan cuenta que estas cosas hay que pasarlas a la vida real, ¿no? O sea, a ejecutar, y ya cuando se ejecutan ahí puede ser que nosotros mismos en la manera de implementar metamos problemas, ¿no? Entonces, porque el objetivo de un ataque por canal lateral es explotar los puntos débiles de la implementación en hardware del criptosistema con el fin de recuperar parámetros feos. Entonces, nada más es para que cuando programen piensen lo tengan. Hay otros ataques, les decía, está el ataque de consumo de potencia. Aquí lo que se mide es la variación del consumo para determinar qué se está procesando. Existen dos tipos, existen más, pero estos son como los más conocidos, que es el simple y el diferencial. Aquí solamente tengo un ejemplo del simple. Creo que me falta. Por ejemplo, lo que están midiendo es cuando se está ejecutando un RCA, que es un algoritmo criptográfico para los que no saben. Les decía, muchas veces lo que se hace es recorrer la llave bit a bit y con base en eso llevar a cabo unas multiplicaciones. En este caso, a mis amigas criptógrafas, es una multiplicación en un caso y en el otro creo que es un elevado al cuadrado, algo así. Entonces, se supone que que a nivel de consumo de potencia, una multiplicación consume menos potencia que lo que podría consumir un elevado al cuadrado, por la complejidad como tal, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos una implementación muy, muy mala, entonces vamos a dejar a simple vista, solamente con medir, podemos ver que los picos altos es el 1 y los picos bajos se está procesando un 0 de la llave. Y así de fácil podemos obtener la llave criptográfica. Les digo, esto, o sea, ¿por qué nace este problema? Porque ahora podemos tener acceso a los dispositivos, ¿ok? Ese es el principal problema. Entonces, el otro tipo de ataque es el ataque de fault injection, de meter un fallo, y estos dicen que ya es un poco más activo porque en realidad el otro solamente estamos escuchando, ¿sí se dan cuenta? O sea, estamos midiendo, pero el funcionamiento sigue normal en el dispositivo. Pero en este caso sí ya le estamos pues inyectando fallos. Lo que queremos es que falle el sistema y entonces nos permite entrar a segmentos de memoria que no tenemos, que normalmente no tendríamos acceso, pero cuando hay un fallo, el hardware como que no sabe qué hacer y a veces puede brincar y llegar a estados que no son los esperados. Entonces eso es lo que intentan, ¿no? Hacen, por ejemplo, de reloj de alimentación, o sea, le mandan así como un piquito de alimentación para ver a dónde brinca y eso puede ser que pase a otras partes. Igual el láser y el electromagnetismo.
Ok, entonces otro tema, ya pasando al hardware para acelerar, se me va a acabar el tiempo. Para el hardware para acelerar, pues lo que tenemos son los algoritmos criptográficos, consumen mucho tiempo, muchas veces, y como les decía, el software está para las aplicaciones, y utilizar tiempo del software para hacer criptografía, que no es la aplicación final, pues muchas veces no es el deseado. Y además de que se sorprenderían la cantidad de operaciones criptográficas que nuestra computadora hace sin que nosotros nos demos cuenta. Prácticamente cada vez que visitamos una página web hacemos un montón de operaciones. Entonces, lo que hacemos es que el hardware se puede acelerar mediante instrucciones a medida del ISA del procesador, y esta tiene como ventajas que mejora la velocidad y la seguridad. Pregunta, ¿han llevado clases de arquitectura de computadoras? ¿Sí? Todos. Ok. Bueno, esto tiene que ver mucho con la arquitectura de computadoras, porque, por ejemplo, los procesadores, les decía, los procesadores, además de tener las instrucciones que necesitamos para llevar a cabo la ALU, no sé si se acuerdan que tenemos una ALU que tiene ciertas operaciones, tenemos unas instrucciones de cierto tipo, y que si va a brincar, que si va a sumar, que si va a hacer lógica, todas esas que el proceso hace. Tengo el caso aquí de Intel, que tiene instrucciones específicas para AES, ¿no? AES y otros algoritmos criptográficos, y lo que hacen es que a nivel de la arquitectura te permiten tener instrucciones que, en lugar de que tú hagas el programa en software, simplemente mandes a llamar una función en hardware y obtienes el resultado, ¿no? Entonces eso acelera muchísimo el procesamiento. Ahora yo les voy a mostrar, por ejemplo, allí en el departamento de computación tenemos esta tesis de maestría que trabajamos ahorita. No sé si han escuchado del RISC-V. ¿Algunos han escuchado del RISC-V? Bueno, se supone que en un tiempo el RISC-V le va a hacer la competencia a los ARM. De hecho ya se lo está haciendo. Prácticamente es un tipo de procesador que está sugerido para dispositivos de Internet de las cosas, y que es bastante eficiente, así como los ARM, ¿no? Y hay mucho, en un tiempo ya van a escuchar bastante de lo que es RISC-V, porque va a estar en competencia directa con ARM. Nada más que RISC-V como tal nació en la academia, y el ISA es abierto, o sea que podemos implementar sin tener que pagar regalías a ARM por utilizar sus instrucciones, ¿ok? Entonces nos sirve muchísimo para la cuestión académica, ¿no? Pero les digo que también ya se está utilizando mucho en la industria. Entonces lo que hicimos con este estudiante fue conectar a un núcleo del RISC-V un criptoprocesador, o sea, y el criptoprocesador lo que hace es, tiene operaciones. En este caso, por ejemplo, todas estas operaciones están basadas en AES, que es un dispositivo, es un algoritmo tradicional, pero hablando de criptografía, también hubo un concurso para encontrar el estándar para criptografía de dispositivos ligeros, y le llaman Lightweight Cryptography. Entonces ya por fin, después de mucho tiempo, tenemos un estándar para dispositivos restringidos, o sea, un algoritmo que podemos utilizar en dispositivos restringidos. Y bueno, aquí y este se llama ASCOM, o sea, no se llama AES, es ASCOM, y sobre este ASCOM podemos construir varias operaciones, ¿no? O sea, un hash, un cifrado, un administrador de llave, un pseudo random, un generador de números aleatorios, un pseudo generador. Y entonces lo que hicimos en esta tesis, por ejemplo, fue agregar, o sea, se hizo el diseño, esto se hizo en FPGA, todo el diseño se implementó, tanto el RISC-V como el criptoprocesador se hizo en FPGA, se conectaron y se amarraron a las instrucciones que hay unas instrucciones que están disponibles para a que nosotros las hagamos a medida, y entonces por medio de esta instrucción, pasándole ciertos parámetros, podemos nosotros
hacer carga del NOMS, no sé si se les suena, la carga de la llave, iniciar cifrado, obtener etiqueta. Y todo esto, ¿en qué nos ayuda? Es que, por ejemplo, a nivel programador, si tú no eres una persona que te guste hacer hardware, FPGAs y diseño y demás, vengo yo, te digo, ¿sabes qué? Este es mi procesador, estas son mis instrucciones, y como programador te abstraes de todo eso y simplemente ves cómo utilizar esas instrucciones y mandar a llamar esa información. Y hace que tengas todas estas operaciones eficientemente en un dispositivo restringido. Entonces, nada más para resumirles. Entonces aquí están cómo se definen otras instrucciones para hash, para el aleatorio o para administrar llaves. ¿Okay? Les decía que es muy importante administrar las llaves porque normalmente las guardamos en registros seguros y demás, y no cualquiera puede tener acceso a esas llaves. Eso es lo que es. Ok, ya nada más voy a comentarles ahorita de arquitecturas. Las computadoras son inseguras y eso es lamentable, pero así son. Resulta que cuando llevan arquitectura de computadoras, lo que se va viendo es cómo hacer más eficiente el cómputo. Entonces no sé si ustedes llegan hasta el punto en donde tenemos el datapad, que es este, y después hacemos una paralelización a nivel de instrucción con esto, que se llama pipeline. No sé si alguno de ustedes tenga este concepto. Haz de cuenta que lo que hacemos es que en lugar de que una instrucción tarde 200 nanosegundos en ejecutarse, en el pipeline la primera instrucción va a salir en 200 nanosegundos, pero de ahí la siguiente sale en 200 entre 5. ¿Ok? Va saliendo cada una nueva respuesta, y eso lo que hace es que tengamos más frecuencia en la salida de una instrucción, de la ejecución de una instrucción. Entonces todo lo que se busca en la arquitectura de computadoras es que se puedan ejecutar lo más rápido posible, y las arquitecturas que nosotros tenemos de Intel y demás no solo tiene un pipeline, no solo tiene uno de estos, sino repite varios de estos. Por eso tengo aquí, por ejemplo, aquí hay dos, aquí hay dos. Entonces esto está repetido varias veces. Y por diseño siempre tenemos conectado una memoria. Entonces cuando estudiamos vemos esta memoria como un elemento muy bonito que está ahí, que cuando le pedimos un dato, el siguiente ciclo nos da una respuesta. Pero eso no es cierto. Resulta que esta memoria en realidad es parte de una jerarquía de memoria, que como esta memoria es muy chiquita y es muy cara hacerla de la misma velocidad que el procesador, entonces por eso tenemos las memorias caché. Sí han escuchado el término de memorias caché. Entonces el CPU como tal se conecta solo con la memoria caché, y cuando hay un fallo de memoria y se pide a la siguiente jerarquía de memoria. Y a veces pasar de aquí a aquí tal vez es un ciclo, pero de aquí a aquí ya son 100 ciclos que tienes que esperar a que te regrese el dato. ¿Por qué? Porque estas tecnologías son más baratas. Entonces, si se dan cuenta, cuando compramos un procesador, entre más memoria caché tienes, más caro el procesador. Pues porque eso va a hacer que tengamos menos fallos. Entonces, esta es la forma en cómo funcionan los procesadores ahorita. A estos se les conoce como procesadores superescalares, pero resulta que como están, lo que hacen es que ejecutan instrucciones fuera de orden. Por ejemplo, imagínense, tenemos aquí una instrucción, pero busca aquí el dato en esta parte, busca el dato en memoria y no está, y se la va a pedir a esta. Entonces esta se va a quedar detenida 100 nanosegundos en lo que llega a la otra, 100 ciclos, perdón, y entonces la otra puede ser que el dato sí estaba en memoria y termina su ejecución. Esta sigue parada y ya metemos otra instrucción, y entonces no como las vamos metiendo las instrucciones se van ejecutando. Y eso no importa porque los diseñadores de arquitectura de computadoras hacen que todo en algún momento se esperan, y ya cuando llega hacen la sincronización y tienes el resultado final. Pero esto ha sido explotado para ataques, y estos ataques, Spectre y Melton,
rompieron, o sea, hace unos años salieron y rompieron con todo, ¿no? O sea, porque, o sea, todos nos pusimos bien tristes porque realmente, si tenemos procesadores así de rápido es porque, o sea, funciona así. Y estos ataques explotan justamente este funcionamiento. ¿Por qué? Porque empiezan, o sea, por ejemplo, mandan un dato, mandan una instrucción, perdón, que saben que va a ocasionar un fallo de caché, es decir, que va a quedar trabada, y mientras tanto ejecutan otras operaciones fuera de orden y pueden tener acceso, o sea, el procesador no sabe ni qué está haciendo en ese momento y puede tener acceso a áreas privilegiadas de memoria que realmente no deberían de tener acceso. Les digo, el problema de esto es que esto ya está por diseño. Entonces, cuando las arquitecturas de computadoras, cuando se empezaban a diseñar, no se pensaba en eso. ¿Ok? Y ahorita tenemos soluciones que tratan de bajar estos problemas a nivel del firmware y demás, pero realmente es un problema grande. Tendría que hacerse un rediseño completo de lo que son las arquitecturas de computadoras para que podamos solucionar ese problema. ¿Ok? Bueno, la raíz de confianza entonces es el hardware que tenemos. Esto lo podemos hacer para utilizar llaves o funciones criptográficas. Nos permite también, por ejemplo, hay módulos de hardware que cuando la computadora arranca verifica todos los dispositivos que tiene conectados con el BIOS, y si alguno no es el que normalmente tiene configurado, la computadora no arranca. Imagínense que alguien le mete una tarjeta de red que no es o demás. Si no cumple esa verificación, simplemente el sistema se protege y no arranca. ¿Okay? Y obviamente estas raíces de confianza pues son intrínsecamente de confianza porque están diseñadas ya pensando en la seguridad, ¿no? Este es un ejemplo. Por ejemplo, ahí está, tiene un criptoprocesador, o sea, normalmente es un chip así, que tiene generadores de números aleatorios, que tiene hashes, RSA, que tiene manera de mantener en memoria persistente llaves y también protección de memorias volátiles y demás. ¿Ok? Ok, bueno, y ya el último tema que vamos a tratar es el reto de proveer seguridad en los sistemas de IoT. Y aquí les voy a decir, por ejemplo, les decía, estos son dispositivos no vigilados y mantener la llave segura en una memoria no volátil no es trivial, o sea, realmente es muy fácil de copiar. Si ya tienes el dispositivo aquí es muy fácil de copiar esa llave. Entonces, ¿cómo le hacemos para que esa llave no esté en una memoria? Hay unas funciones en hardware que se le llaman funciones físicamente no clonables, y estas lo que hacen es, la idea de, nosotros tenemos los biométricos, ¿no? Tenemos el iris, nuestra huella digital, y pues nos pueden identificar de manera única, ¿no? A nosotros. Pero ¿cómo identificas de manera única un dispositivo? Lo único que tenemos para identificar un dispositivo es una memoria que le ponemos un número de serie o algo así. Pero les decía, eso es muy complicado de proteger porque alguien puede o copiar la memoria o sustituir el número. O sea, realmente no está amarrado al dispositivo por lo que es el dispositivo, ¿no? Y estas funciones físicamente no clonables intentan sacar la huella digital del dispositivo por lo que el dispositivo hace, por el hardware como tal, y se supone que son difíciles de clonar, eficientes en costo, no son tan caros, o sea, pueden ser utilizados para dispositivos de Internet de las Cosas, y resisten a los ataques físicos, porque como está basado en la construcción física del dispositivo, si hay algún cambio, entonces ya no va a entregar la respuesta correcta, ¿no? Entonces, y a partir de esto se pueden almacenar llaves criptográficas. La PUF es como tal una caja negra, la podemos ver, que tiene un estímulo y una reacción. Y entonces, dado un estímulo, o sea, podemos tener distintos estímulos y vamos a tener una reacción distinta para cada estímulo. Les digo, el concepto como tal es que estos dos dispositivos no son iguales. Tienen ciertas propiedades, por cuestiones de tiempo, voy a pasar las propiedades, porque ya casi acabo. Pero quiero mostrarles esta, ¿no? La PUF óptica, que tal vez, esta no es una PUF de silicio, pero más o menos ayuda a aterrizar la idea. Imagínense que nosotros tenemos aquí un material translúcido, y a este material translúcido nosotros le aventamos
así partículas de dispersión de luz. Entonces, un proceso así nada más de hablar. Y de repente agarramos un láser y lo decidimos aquí y vemos cuál es la respuesta que tiene este dispositivo ante este láser. Si nosotros este láser le ponemos más intensidad o lo movemos hacia un lado, hacia el otro y demás, la huella que va a reflejar aquí va a ser distinta. Ahora, agarramos otro material translúcido y volvemos a hacer el mismo procedimiento. Debido al proceso de fabricación que hicimos, que es un proceso aleatorio, las partículas no van a quedar exactamente igual posicionadas que en el otro. Eso nos garantiza que cada material translúcido va a tener una respuesta distinta ante o sea, si yo he incido el mismo láser a la misma intensidad en el mismo ángulo, voy a obtener respuestas distintas entre cada uno de estos materiales. Esa es la idea básica de la forma en la que nosotros estamos caracterizando esto en hardware. Lo que se piensa es que a la hora de fabricar el hardware, imaginemos que tenemos alambritos que conectan un componente con otro, y esos alambritos están compuestos de silicio. No hay manera humana de que nosotros podamos decir que el silicio, las partículas de silicio están igual distribuidas entre un cable y otro. Aunque los cables sean de exactamente el mismo tamaño, la dispersión que va a tener ese cable, o sea, la disipación que va a tener ese cable, la velocidad, depende de cómo las partículas de silicio quedaron en ese cablecito. Entonces lo que tenemos que hacer son mediciones súper pequeñitas, súper precisas, para encontrar cómo se puede medir la diferencia, estas pequeñas diferencias, y discretizar esas diferencias en un identificador único para cada dispositivo. ¿Ok? Entonces, les digo, ¿cuáles son estas características que se miden? Son los retardos, prácticamente. Hay varias construcciones. Creo que tengo un ejemplo. Bueno, por ejemplo, aquí hay un ejemplo que es un Rhino Oscillator. Imagínense, tenemos esta construcción que tenemos aquí, lo que hace es que oscila, va 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Entonces, debido a que, aunque a pesar de que los diseñemos exactamente igual, cada uno de estos va a tener un alambrito acá, otro alambrito acá, un alambrito acá, que son del mismo tamaño, pero tienen una distribución distinta. Entonces, cuando nosotros lo ponemos a ejecutar mucho tiempo, lo que va a pasar es que si nosotros tenemos aquí un contador para medir cuántas oscilaciones hizo cada uno, van a haber diferencias entre la oscilación de uno y la oscilación de otro. Ya sé que son de sistemas de computación, pero no sé si alguna vez llevaron algo que tuviera que ver con electrónica, y normalmente lo principal que les ponen es a caracterizar el dispositivo. O sea, antes así ponían, ¿no? Decían, caracterizan este transistor, en qué punto está de corte, de corriente. No sé si les pasó, pero es prácticamente esta idea. O sea, cada dispositivo es distinto, tiene un comportamiento. O sea, a visión macro funcionan igual. Pero ya cuando los empiezas a ver detenidamente, cada uno funciona distinto. Aquí está, esta es una PUF, SRAM. Tenemos SRAM en varias computadoras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene una SRAM? Este circuito. Entonces les decía, de nuevo, este alambrito es distinto a este alambrito es distinto a este. Cuando nosotros encendemos nuestras memorias, o sea, alimentamos el circuito, llega aquí el power, llega un estímulo y esto empieza a oscilar. Me voy a regresar acá, empieza a oscilar así. Entonces, dependiendo de que si este cable es más corto que en algún momento el estado estable de esta memoria va a ser 1, o en algún momento el estado estable de esta memoria va a ser 0. Y alguno de ustedes seguramente se ha equivocado a la hora de programar y pone un apuntador y quiere leer un dato de la memoria y le sale lo que ustedes dicen que es basura. O sea, salen números así raros. Y también les dicen, antes de terminar, antes de empezar, pon esto en ceros para que garantices que la memoria está en ceros. Ese ruido que ustedes tienen es justamente
por cómo funciona la SRAM. Entonces, cada una de estas líneas es vista como una respuesta de la PUF. Y bueno, ya aplicaciones. Se puede utilizar para autenticación de circuitos integrados, se puede utilizar para generación de números aleatorios, y con esto ya acabé. Gracias. Gracias por su presentación, doctora. Vamos a pasar a las preguntas. Si alguien quiere realizar alguna, por favor, levanta su mano. Anímense, muchachos. Aquí tenemos a la experta que el día de hoy puede resolver todas sus dudas e inquietudes. ¿Acá? Sí, antes que nada, excelente presentación, me gustó mucho. Mi pregunta va encaminada a los ataques de canal lateral. ¿Qué consideraciones de diseño considera usted que son críticas para garantizar la seguridad de hardware frente a los side channel attacks, por ejemplo, en el consumo de energía? Bueno, lo primero es garantizar que cada rama, te decía, cada rama ejecuta operaciones que consumen la misma cantidad de potencia. O sea, puede ser que no lo necesites, pero tienes que agregar alguna operación extra para medir esas diferencias. A nivel todavía más abajo ya de implementación, ya existen compuertas como tal que ayudan a que sea equilibrado esto, ¿no? Pero por diseño puedes hacer que todo esté bien. Ahora, otras cosas que hacen es meter ruido. Aplican, o sea, tratan de que el ruido sea más alto para que no se pueda medir, porque muchos, no lo expliqué, pero el otro ataque, el simple attack, es muy fácil de prevenir si tú tomas en cuenta estas consideraciones de que sean parecidas. Pero, por ejemplo, el differential power attack ya es mucho más complicado de prevenir, y ahí porque ya engloba otras cosas que hacen un montón de trazas que toman y estadísticamente toman miden ciertas cosas, y ahí lo único que nos defiende es meter ruido. Entonces muchos utilizan máscaras, que esas máscaras las hacen con XORs, ¿no? Y eso como que te rompe la linealidad del procesamiento del dispositivo. Entonces hay como tal ya varias contramedidas para esto, ¿no? Pero sí. Bueno, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, estaba viendo que había diferentes tipos de ataques y ya un protocolo, no sé si es correcto llamarlo así, SSH, perdón. Y estaba viendo que era para redes virtuales, pero bueno, sé que la plática fue más de la parte de física, pero en la actualidad ya hay como algunos otros algoritmos o avances en cuanto a seguridad por ese lado, porque también estaba escuchando que ya están siendo atacados. Bueno, el SSH es para conectarte, ¿no?, al servidor. Ajá. Sí, o sea, hay muchos algoritmos. Por ejemplo, no hablé aquí en esta presentación, pero por ejemplo todos estos algoritmos que tenemos actualmente están basados en problemas computacionalmente difíciles para las computadoras que tenemos actualmente, ¿ok? Porque tardan mucho tiempo, tardaríamos miles de años en encontrar una llave. Entonces, esa es una. Pero por ejemplo, ya en criptografía están trabajando en lo que se llama criptografía post-cuántica, porque se supone que en algún momento va a llegar una computadora cuántica y no saben si ya existe. Creen que no existe, y yo también creo que no existe todavía, pero en el momento que llegue la computadora cuántica, el problema va a ser que se supone que la computadora cuántica no va a resolver, o sea, no vamos a sustituir las computadoras tradicionales con la computadora cuántica, sino hacen otro tipo de operaciones de distinta forma. Es otro paradigma totalmente a lo que tenemos que usar ahorita, pero sí puede resolver los problemas con los que están basados en la criptografía pública en este momento. Entonces, si llegara a existir una computadora cuántica, se vería vulnerada.
Entonces ya, por ejemplo, lo que están ahorita estudiando mucho son todo lo que sean algoritmos postcuánticos, que se pueden ser ejecutados en las computadoras tradicionales, o sea, esos algoritmos pueden ser ejecutados, y que cuando llegue la computadora cuántica van a ser resistentes al ataque de una computadora cuántica. Así. Y en el caso del SSH, lo que pasa es que viaja a través de un protocolo que se llama OpenSSL, que es el que te da la seguridad, pues, el que te provee todos los toda la seguridad que va por par. Creo que a lo mejor va más por la parte de las redes privadas, pero virtuales. Entonces estaba viendo que ya, aunque se han hecho muchos algoritmos para la seguridad, también ya están como descartando otros tantos por lo mismo de los ataques. Entonces no sé si por ese lado yo estoy como más responsable. Pues las redes, o sea, ¿te refieres a ¿cómo decirlo? Esos, o sea, los firewalls, ¿a eso te refieres? O no, es que no entiendo bien la pregunta. Sí, por ejemplo, mencionaban que cuando un usuario intentaba acceder a esa red privada, pues tenía que identificarse con los datos que poseemos y los que sabemos. Entonces, una vez que trataba de identificarse, ya habían como vulnerado esa parte. Bueno, ok. Bueno, sí, normalmente a veces para tener acceso a redes privadas pasan por ahorita se pasa por un proceso de autenticación, ¿no? Entonces, todo depende, o sea, no es cierto que no existan actualmente algoritmos que te puedan garantizar la autenticación. Eso sí existen, y también pueden existir aquellos que ya no te garantizan la autenticación. Lo que normalmente se hace es que en las redes o en todo esto, digamos que tenemos un catálogo de algoritmos que podemos utilizar, y conforme va pasando el tiempo, alguno de esos algoritmos va quedando eliminado o sea, va obsoleto, gracias, van quedando obsoletos, y es responsabilidad del que administra estos sistemas desactivar esos algoritmos que van quedando obsoletos, porque recomendaciones de la comunidad van diciendo ya no lo uses, ya no utilices esta llave y demás, o sea, pero sí existen actualmente algoritmos o mecanismos de seguridad que te pueden garantizar que puedes autenticar correctamente a una persona. Solo que hay que estar siempre enterado de cuáles son los que están todavía vigentes. Gracias. Muchas gracias, doctora. Le damos un aplauso, por favor. La Escuela Superior del Cómputo, en el marco del 30 aniversario, otorga el presente reconocimiento a la doctora Brisbane Ovilla Martínez por su valiosa presentación de la plática Introducción a la Seguridad en Hardware, en el marco de la Jornada de Ciencia y Tecnología en Computación 2023, realizada del 8 al 10 de noviembre en las instalaciones de la Escuela Superior de Cómputo, Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2023, la técnica al servicio de la patria. Firma, maestro en ciencias, Andrés Ortigosa Campos, director.